Muy buenas, vamos a empezar esta práctica de hoy sobre monitorización de experimentos. Lo primero es un poco explicaros la motivación de por qué hace falta monitorizar los experimentos y hacerlo de manera ordenada. Realmente cuando estamos tratando de resolver un problema y estamos pues entrenando un modelo, realmente no entrenamos un modelo y ya está, ya funciona, ya lo tenemos listo, sino que hay que entrenar muchos modelos, hacer muchas pruebas, probar muchos hiperparámetros, diferentes arquitecturas, diferentes, yo qué sé, transformaciones de los datos, data augmentation, lo que sea. Y lo que resulta es que al final tenemos muchísimos experimentos, muchas pruebas. Y si de alguna manera no somos organizados, pues lo que pasa es que cuando pasa un día y otro no sabemos qué probamos, no sabemos qué resultados tuvimos y de alguna manera hay que organizar todo esto. Obviamente se puede hacer en lápiz y papel o cualquier método pues analógico o incluso digital o llevarlo en un Word, pero obviamente hay herramientas muchísimo más potentes para hacer estas cosas. Una de ellas que vamos a ver es OneDB, que funciona de manera que con mínimo código que vamos a tener que meter en nuestro código de PyTorch, vamos a ser capaces de subir métricas a su nube, a la nube de OneDB, y ellos nos van a proveer de un interfaz web donde vamos a poder ver nuestros experimentos, los resultados de los experimentos y tenerlo todo ahí guardado de manera organizada y que incluso vamos a poder compartir, crear informes, etcétera, etcétera. Y vamos a tener una herramienta muy potente que va a ser el complemento perfecto para nuestros entrenamientos con PyTorch. Bueno, antes de seguir tenéis aquí la página, os tendréis que registrar y crear una cuenta, es gratuito. Tienen también mucho contenido de cursos gratuitos que creo que son de buena calidad, así que es un buen sitio, la verdad, Weights and Biases. La librería se llama OneDB, no, para no mezclar, es decir, la página es esta de aquí. Otras alternativas son, por ejemplo, TensorBoard, que también es interesante. Si usáis PyTorch Lightning, como os enseño también en una de las prácticas, pues directamente él guarda en local, en unos directorios, datos o métricas sobre los experimentos sin nosotros tener que hacer nada. Y si lanzamos un servidor de TensorBoard en nuestro ordenador, pues podemos, apuntándole a ese directorio, podemos ver estas gráficas y demás de igual manera que aquí. Lo que pasa que esto tiene la ventaja de que al estar en la nube, pues podemos estar entrenando en una máquina que puede estar en remoto, en Google Cloud o donde sea, y ver los resultados directamente sin esfuerzo en la web desde una tablet o desde el teléfono incluso. Bueno, no me enrollo más, voy a enseñaros como siempre con un ejemplo. En este caso tenemos que lo primero instalar OneDB porque es una librería que obviamente no es parte de PyTorch estándar, hay que instalarla. Y después aquí voy a hacer hoy un ejemplo muy básico. Voy a hacer una red que ya visteis, por tanto no me voy a parar a explicarla, sino que voy a hacer una red para clasificar los MNIST directamente. De hecho, esta es la red muy sencilla, ni convolucional ni nada, sino una red, un multilayer perceptron, como el que ya visteis, no me paro a explicarlo. Y los datos, en lugar de utilizar el dataset completo para que vaya todavía más rápido, porque quiero hacer varios entrenamientos y para que lo podáis ver en el vídeo, voy a hacerlo con un subset de simplemente, voy a coger una de cada 5 imágenes, ¿vale? Para reducirlo en tamaño a entre 5. Esto simplemente es por velocidad y que poder hacer varios entrenamientos aquí en directo en el vídeo. Bueno, no me paro porque eso ya lo vimos muchas veces. Esto sería el bucle de validación, ¿vale? Para sacar el error de validación. Y aquí, pues lo único que hay diferente a otras veces es que devuelvo dos errores de validación diferentes. Devuelvo por un lado el loss, el cross entropy loss normal que vamos a utilizar, y por otro lado devuelvo el accuracy, que lo calculo así, y directamente aquí estoy devolviendo estos dos valores. Esto es porque luego en el bucle de entrenamiento que yo voy a utilizar esta validación al final de cada época, estos dos valores yo los quiero loguear en el OneDB, entonces por eso los calculo y los devuelvo. Bien, ahora vamos a crear el bucle de entrenamiento. El bucle de entrenamiento es como lo de siempre, que estáis acostumbrados, es decir, paso el modelo al dispositivo y demás. Lo único que tiene de diferente esto es
que vamos a crear una función de entrenamiento que esté parametrizada. Esto simplemente es porque yo quiero ejecutar diferentes entrenamientos con diferentes hiperparámetros y pues en config voy a recibir el tamaño del batch, voy a recibir el dropout que quiero aplicar a la red, que es una cosa configurable que yo puse aquí en el modelo, este dropout que entra en la capa de dropout, pues el que sea, 0.5, 0.4, lo que le pongamos. Y, por ejemplo, el learning rate también viene en la configuración y alguna cosilla por ahí, pues, para parametrizar. Es un ejemplo, ¿vale? Simplemente es para tener esta función train que la pueda llamar con diferentes configuraciones. Esas configuraciones ya os adelanto que las voy a loguear en el OneDB y también voy a loguear todas las métricas de cada entrenamiento para decir, oye, con esta configuración pues, tengo estas curvas de aprendizaje, tengo estos resultados, este error de validación, este accuracy sin validación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el modelo de entrenamiento o el modo de entrenamiento es el mismo, como siempre, ¿vale? El número de épocas viene en la configuración. Voy a ponerle creo que 10 para que vaya rápido. Y esto es lo de siempre, ¿vale? El backward, la pasada hacia adelante, borrar los gradientes, hacer el step, lo de siempre, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Lo único es que voy a ir capturando las métricas. Voy a ir capturando las métricas y voy a ir guardándolas, ¿vale? Para guardarlas, esto es un diccionario, que esto es lo importante de esta práctica, es decir, aquí veis que tiene train barra. Esto es porque luego voy a crear una categoría dentro de la página, la vamos a ver, que es train y debajo voy a tener diferentes gráficas. Una va a ser el train loss, otra va a ser en qué época estoy, otra va a ser cuántos ejemplos llevo procesados. Bueno, porque quise loguear estas tres cosas, podría loguear otras. Bueno, aquí simplemente voy llamando a onedb.log cada vez que yo quiera loguear esas métricas, sin más. No hay, eso es como funciona, eso solo tiene esta llamada, onedb.log. Ya está, y le pasamos un diccionario con cosas. Una vez que acabó la época, pues aquí simplemente valido el modelo, obtengo la loss, cross entropy loss, y obtengo la accuracy, el acierto. Y directamente lo que hago aquí es crear un nuevo diccionario con estas dos cosas. Fijaros que ahora le pongo la categoría val para que me lo separe. Si no irían gráficas todas juntas, tampoco pasa nada, pero creo que está mejor separado con la barra. Y o logueo estas dos cosas y simplemente onedb.log, ya está, no tenemos nada más que hacer. Este print lo hago, sobraría también, esto es para que lo muestre aquí, ¿vale? Pero tampoco haría ni falta porque lo tenemos todo en onedb. Esto casi si lo ejecutasis en un script de PyTorch en lugar de un Google Colab, aquí de un notebook, pues tampoco necesitaríamos ni imprimir nada, simplemente iría todo al OneDB y ahí ya lo podríamos ver. Aunque no está de más, porque a veces pues quieres verlo en modo texto y también está bien tenerlo, ¿no? Bueno, cuando acabamos, hacemos onedb.finish para cerrar el API y ya directamente acabar el logueo de este entrenamiento. Bueno, y ya para ver cómo funciona directamente, la última llamada que hay que hacer, en este caso, para que veáis, voy a hacer 5 experimentos, ¿vale? Y la única cosilla que voy a tocar es, oye, voy a hacer 5 experimentos, pero cada uno va a tener un valor aleatorio de dropout, por probar algo, ¿vale? Para que veáis lo que sabe. Es decir, 5 experimentos, voy a ir ejecutándolo ya para que no lleve mucho tiempo. Creo que se me olvidó, obviamente, ejecutar alguna celda antes. Dejarme mirar si... Bueno, es que no debí ejecutar prácticamente ninguna. Bueno, ejecutamos la carga de datos, ¿vale? Ejecutamos esta celda con los bucles, el modelo, el bucle de entrenamiento y ahora sí, nos vamos aquí y podemos lanzar el entrenamiento. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Fijaros, para cada uno de estos iteraciones de este bucle va a generar una configuración con un número aleatorio del dropout y simplemente lo único que hacemos aquí es una llamada a one.init directamente. Esto lo que va a hacer es empezar un proyecto, que lo llame en este caso test1db, porque luego podemos tener diferentes ejecuciones dentro de un proyecto. Un proyecto sería como yo voy a resolver este problema, pues así llamo el proyecto y luego tengo múltiples ejecuciones que normalmente yo quiero comparar. Cada ejecución tiene un nombre que yo aquí simplemente le puse pues run 1, run 2, run 3, bueno, desde 0 hasta 4 realmente. Y
pues tenemos una configuración, que estas son cosas que se van a loguear a OneDB para yo tener esa información ahí y luego decir, oye, pues esta curva de loss de validación corresponde a esta configuración y poder así saber un poco qué estoy haciendo. Por último, lo único que hacemos es lanzar el entrenamiento. Cogemos la configuración y lanzamos el entrenamiento con esta configuración. Es decir, iría aquí arriba y empezaría a lanzar esto y a entrenar, cosa que está haciendo aquí. Bueno, cuando vosotros ejecutéis esto por primera vez, os va a decir, oye, ¿cuál es vuestro usuario de OneDB? Y luego os va a pedir que abráis una página para meter aquí una API key directamente, porque él necesita tener los datos de autenticación de vuestro OneDB para poder guardar cosas allí, que no cualquiera puede ejecutar. Vosotros no podéis ejecutar y guardar cosas en mi OneDB, ¿vale? Pero bueno, esto como yo ya lo ejecuté, ya está logueado. A vosotros veréis que os pide un logueo y tenéis que crear una cuenta y loguearos. Y aquí ya tenéis unos links interesantes que son, oye, pues ver el proyecto o ver esta ejecución específica. Vamos a ver la ejecución y vamos a ir viendo ya la página de OneDB. Aquí veis que podría acceder a mis proyectos. Estoy en este proyecto, que es el nombre que yo le di, y estoy en la run 0, ¿vale? Bueno, y aquí pues ya veis cosas interesantes, como por ejemplo esto sería mi loss de train, y podéis verla de manera gráfica, interesante, ver que esto va bajando. Si no va bajando tenemos algo mal. Número de ejemplos procesados, obviamente esto va hacia arriba, y en qué época estamos, pues de 0 hasta 9, que sería, puse 10 épocas. Fijaros lo que os dije, que nos lo mete en categorías, train y validación, y aquí vería la accuracy de validación. Veo que pues llego al 95% más o menos. Y aquí voy viendo cómo la validación, el cross entropy loss, va bajando. Bueno, pues esto de alguna manera sé cómo va esta ejecución y puedo además ver algún dato más, como por ejemplo, bueno, pues que esta ejecución ya se acabó, porque ya estará ejecutando las otras 4, ¿no? Ver un poco las versiones de Python, todo lo que tengo por ahí, y un poco, pues muy interesante, pues en este caso el dropout con el que se ejecutó fue 0,64, ese valor aleatorio que generé. Bueno, cuántos ejemplos pasaron por la red, pues al final qué valores tuvimos, y por supuesto, lo más interesante, puedo compararlo con otras ejecuciones. Es decir, si yo voy aquí al proyecto, esto como va muy rápido porque lo puse rápidamente y acabó, ¿vale? Si vais aquí veis que esto pues sacó aquí mucha salida, pero ya acabó. Y si vuelvo aquí, pues puedo comparar los experimentos, cosa que es muy interesante. Obviamente esto va a salir igual porque las épocas progresan igual y los ejemplos para estas 5 experimentos. Pero muy interesante, por ejemplo, ver el error que voy consiguiendo por cada ejecución de validación y de train. Aquí lo veis, las curvas. Oye, pues yo puedo saber que el mejor modelo que obtuve fue el modelo de la segunda ejecución, que obtuvo 0,957, y el peor sería el gris. Ahora, ¿qué hiperparámetros utilizamos aquí? Bueno, pues lo podemos ver en las ejecuciones, y aquí vemos en formato de tabla, pues vemos el gris, por ejemplo, que utiliza un dropout pues quizás demasiado alto, ¿no? Y esto da pues que no, el modelo no funcionó tan bien porque estamos quitando demasiadas neuronas con el dropout. Bueno, vemos muchísimos datos aquí, como por ejemplo cuánto llevó a ejecutar, bueno, el learning rate, todos los parámetros que le pasamos y todas las métricas que obtuvimos, el error de train, el error de, esto sería el accuracy de validación, el acierto, el loss de validación y todo lo que logueéis realmente. Esto es porque le pasé esas cosas. Si le hubiese pasado otras, tendríamos esta tabla con otras cosas. También interesante, podemos añadir notas para decir, oye, aquí estoy probando esto, aquí estoy probando esto, y tener todo organizado. Obviamente, estos nombres no son los más adecuados, ¿vale? Porque esto es para un ejemplo, deberíais de poner nombres de experimentos que tuviesen pues algún tipo de sentido. Bueno, decir ya para acabar, porque tampoco me quiero enrollar muchísimo, que en OneDB podéis hacer muchísimas cosas. Desde cuando trabajáis en grupos, podríais crear un grupo para compartir resultados, se podrían crear informes,
se pueden visualizar cosas que no sean simplemente gráficas de este tipo, sino podréis incluso visualizar imágenes, histogramas, podríais visualizar incluso también los pesos y los gradientes, ¿vale? De vuestra red para ir viendo cómo varían, para ver si tenéis desvanecimiento del gradiente, ver qué valores tienen los gradientes. Todo esto está en la documentación de OneDB y os dejo como ejercicio pues explorar un poco más esta plataforma e ir viendo qué cosas puede hacer. Ya os digo que es muy ambiciosa, tiene muchas cosas, incluso una de las prácticas que tenéis también en este curso, que es sobre selección automática de hiperparámetros, que nosotros vamos a hacer con un software por variar que se llama Optuna. También OneDB permite realizar ejecuciones como esta y analizar un poco qué hiperparámetros son mejores. Entonces, como os digo, muchísima información, ¿vale? Plataformas muy potentes y que de manera gratuita pues nos permiten tener organizados y sacar muchísimo más partido a nuestros entrenamientos en PyTorch o en realmente cualquier otra plataforma de Deep Learning que utilicéis.